Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Colonial Pipeline vuelve a funcionar y varias gasolineras esperan el suministro, pero al parecer tardará días en normalizar la situación. Mientras Harris promete tomar medidas, los republicanos se ofrecen para trabajar junto a Biden y abordar la crisis fronteriza con cambios inmediatos. El Pentágono ofrece apoyo a Israel mientras el expresidente Trump dice que la debilidad del presidente Biden llevó a los ataques terroristas de Hamas. Quería anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no nos va a detener. Vamos a seguir informando las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en nuestras redes sociales que encontrarán en la descripción. Colonial Pipeline vuelve a funcionar, pero dice que pasarán varios días antes de que la cadena de suministro vuelva a la normalidad. Tenemos más información. Colonial Pipeline reinició la red de tuberías de combustible más grande del país el miércoles por la tarde, pero tardará días en volver a la normalidad. Esta gasolinera en Carolina del Norte, que se quedó sin gasolina el martes, acaba de recibir un nuevo suministro. Tenemos 4,000 galones y se acabarán en una hora. La empresa de seguimiento Gasbury dijo que casi el 60% de las gasolineras del área metropolitana de Atlanta se quedaron sin gasolina el miércoles. Este conductor está repostando para poder llegar al trabajo. Claramente creo que este ataque de ransomware a Colonial Pipeline ha hecho que sea imposible conseguir gasolina en Atlanta ahora mismo. Y otra escena similar en Virginia. Este conductor dice que ni siquiera está comprando por pánico. Tuve el nivel un poco bajo los últimos días y sabía que tendría que haber llenado hace una semana. De todos modos, estaba un poco sobrepasado. Y entonces empieza todo eso. Es como el fiasco del papel higiénico otra vez. Ahora la cuestión es esta. Este es prestado. Solía tener un híbrido. Está en el taller. Si fuera un híbrido, estaría bien. No me preocuparía. Pero por desgracia, estoy en esta situación y nunca he visto nada como esto. ¿Y tú? El FBI dice que un grupo llamado DarkSide es el responsable del ciberataque de la semana pasada. Los hackers inhabilitaron algunos sistemas informáticos internos y exigieron un rescate para liberarlos. No tomaron el control de las operaciones del oleoducto, pero Colonial lo cerró para limitar los daños. El presidente Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva que, según él, mejorará la ciberseguridad del país. Su objetivo es equipar mejor a las agencias federales con herramientas de ciberseguridad. También estimula al sector privado, que opera gran parte de la infraestructura crítica de la nación, a mejorar sus propios estándares de ciberseguridad. Según la nueva orden, se habilitará un sistema en las redes federales para vigilar y responder continuamente a las ciberamenazas. También crea una junta de revisión de ciberseguridad que se reunirá tras los principales ciberataques para analizar y hacer recomendaciones de cara al futuro. Mientras la situación sigue empeorando en la frontera sur, los líderes republicanos critican contra el gobierno de Biden por haber creado la crisis y no haber tomado medidas significativas para detenerla. Los líderes republicanos están intensificando los llamamientos para que el gobierno de Biden se tome más en serio la crisis fronteriza. El senador de Florida, Rick Scott, dice que las políticas del presidente Joe Biden provocaron una oleada de inmigrantes. Hay una crisis creada por el hombre en nuestra frontera y es 100% causada por una persona, Joe Biden. Sabemos que las políticas de amnistía y fronteras abiertas de Biden crearon esta crisis. Basta con mirar las cifras. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice que los intentos de cruzar la frontera de forma ilegal aumentaron en abril hasta 178,000. La cifra más alta en 21 años, a la vez que las deportaciones disminuyeron. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, escribió el miércoles una carta a Biden sobre la crisis fronteriza. Pidió a Biden que sustituya a Kamala Harris como zar de la frontera. Dice que en un principio se sintió alentado por el hecho de que la vicepresidenta liderará los esfuerzos en la frontera, y la invitó a recorrer la frontera con él, pero nunca obtuvo una respuesta de ella, ni de nadie de la administración. Brnovich dice que la falta de interés de Harris en la frontera es una bofetada a la gente de Arizona y que su actuación como zar de la frontera es pésima. El líder de la minoría, Kevin McCarthy, dice que le contó a Biden algo sobre lo que vio en la frontera. Si Estados Unidos pudiera ver a esas niñas, una de ellas no tiene ni 11 meses. Si un ranchero no las hubiera encontrado, no estarían vivas hoy. Lo triste es que esa no es la única historia así. Ocurre día tras día. Dice que los republicanos quieren trabajar con el presidente para abordar la crisis. Harris dice que abordará las causas fundamentales de la inmigración ilegal, como la pobreza, el clima y la violencia.
Brnovich dice que debe haber cambios de políticas ahora. Él escribió: Señor presidente, no podemos permitirnos otro día, semana o mes de apatía e inacción por parte de ningún funcionario de su administración encargado de defender nuestras leyes federales de inmigración y garantizar la seguridad pública. Se espera que Harris aborde el problema de la inmigración cuando visite México y Guatemala el próximo mes. Un proyecto de ley que prohíbe operaciones de cambio de sexo en niños está listo para ser votado en la Cámara de Texas. Pero si los legisladores no lo votan hoy antes de la medianoche, el proyecto de ley morirá en esta sesión. Kevin Yogan habló con la activista pro familia Tracy Shannon sobre por qué es tan importante para Texas aprobar este proyecto de ley. Lo que dijo puede sorprenderlo. Todas las instituciones de Texas ya llegaron realmente a un acuerdo sobre la ideología de género, pero solo los médicos, las facultades de terapeutas y de medicina. No hay protección para los padres que no quieren la transformación de sus hijos. Y de todos modos, esto es también la pura predación médica de niños confundidos. Ningún médico y ningún adulto, ningún padre debe ser capaz de tomar la decisión sobre un niño dejándolo esterilizado de por vida y desfigurado de por vida. Ahora, según tengo entendido, su marido hizo la transición. ¿Cómo ha afectado la transición de género a su vida personal? Bueno, toda la ideología afectó las instituciones, como los tribunales, por ejemplo. Cuando mi marido hizo la transición, no solo nuestra familia se quebró, lo que es devastador para los niños, ya sabes, como los que pasan por un divorcio, pero mis hijos tuvieron que ser sometidos a una terapia ordenada por un tribunal donde no estaban recibiendo asesoramiento para el dolor que estaban pasando o el trauma, sino que eran entrenados para no utilizar pronombres que afirmaban su sexo biológico. En cambio, los castigaban si no utilizaban un pronombre correcto. Les decían que no vuelvan a llamar a su padre papá en la terapia. Y así, en lugar de trabajar para que se sintieran mejor, los entrenaron para que hicieran y dijeran cosas para afirmar una mentira. Y por último, mis 3 hijos mayores que son de ese matrimonio experimentaron ideas suicidas. Es probable que el reloj se agote para este proyecto de ley en la Cámara, pero hay proyectos de ley del Senado que todavía tienen más tiempo, como los que intentan que los niños participen solo en equipos deportivos asociados a su sexo biológico, o calificar como abuso infantil que los padres den a sus hijos fármacos o los operen para cambiar su sexo. Y nos vamos a una pausa. Luego, practicantes de un sistema de meditación espiritual marcharon hoy por las calles de Manhattan para celebrar el Día Mundial de Falun Dafa. Y además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, publicó el miércoles el informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2020 del Departamento de Estado. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Practicantes de un sistema de meditación espiritual marcharon hoy por las calles de Manhattan para celebrar el Día Mundial de Falun Dafa, el aniversario de su introducción al público por primera vez. Miguel Moreno, de NTD, tiene más información. Así que estamos aquí en la ciudad de Nueva York y a mi lado está el desfile por el Día Mundial de Falun Dafa. Pasaron ya 29 años desde que la práctica Falun Dafa fue enseñada al público. El año pasado no pudieron realizar este desfile debido a las restricciones por el COVID. Este año, ahora que las cosas se están abriendo, es bueno ver que las cosas se están volviendo a la normalidad. Ahora seguimos en una pandemia y hay muchas historias de cómo esta práctica que se centra en verdad, benevolencia y tolerancia e incluye unos ejercicios ha ayudado a las personas a sobrellevar estos tiempos difíciles. ¿Durante cuánto tiempo has estado practicando? Practico Dafa desde el año 2000.
Oh, eso es mucho tiempo. ¿Y cómo te ha beneficiado la práctica? Bueno, desde el comienzo dejé de beber, dejé de fumar, mi temperamento cambió. Mi familia notó un cambio significativo en mí y ellos también recibieron muchos beneficios. Beneficios en la salud, en el carácter, etc. También me convertí en una mejor persona en la sociedad, en mi trabajo, en un mejor esposo. Lo que ha pasado durante esta pandemia, hemos pasado por confinamientos muy severos en algunas áreas, como en Nueva York. ¿Cómo te ha ayudado la práctica durante el confinamiento? Entrar en meditación profunda te ayuda a mantener la calma, a mantener la mente clara y a permanecer enfocado. Con las agotadoras horas trabajando desde casa, me ayudó a mantener un equilibrio y que no me impactara mucho el confinamiento. También me hace ser más solidario y empático con todos los que ahora enfrentan dificultades. Estamos ahora en una pandemia y muchos lugares han tenido confinamientos muy severos. No sé qué situación has atravesado, pero ¿cómo te ha ayudado la práctica durante estos confinamientos? Fue maravilloso mantenerme calmada. Tenía un poco de ansiedad al principio. Entonces la meditación me ayudó mucho a mantener la calma y ser capaz de ver las cosas de manera racional y encontrar la compasión. Llevo practicando desde que tenía 5 años, unos 15 o 14 años, creo. ¿Cómo te ha ayudado la práctica durante los cierres? Para ser sincera, tenía mucha presión mental y ansiedad de no saber dónde iba mi vida. Entonces, realmente pensé que lo que me ayudaría era hacer la meditación por la mañana para encontrar una sensación de paz interior, más que las cosas externas, como ir a comprar o salir con los amigos. Eso no me ayudaba, era como un alivio temporal, pero al poco tiempo me volví a sentir ansiosa. Pude leer algunos libros de Falun Dafa. Joan Falun me ayudó realmente a pensar en a dónde realmente quería ir y qué hacer con mi vida, sobre la dirección para mi vida. Fue un periodo en el que pude reflexionar sobre mi futuro. Creo que me hizo realmente aceptar que soy una persona compasiva ante los vaivenes en la vida, porque sé que ocurre por una razón y yo quiero afrontarlo sin rechazar aquello que aparezca en mi camino y no crear conflictos con personas que están en la misma situación, sino aceptarlos con una actitud positiva y seguir adelante en la vida. Creo que eso me ayudó. Practico Falun Dafa desde hace unos 17 años y nunca lo he dejado. Me encanta. ¿Y cómo empezaste a practicar? Mi amiga me lo presentó. Yo estaba estudiando entonces. Yo estaba buscando por algo que aportara significado a mi vida. También estaba pasando por una depresión y no me sentía muy bien. Necesitaba algo. La meditación era hermosa, así que comencé a practicar de inmediato. Me ayudó a resolver mis problemas de salud y me dio mucha paz mental y esperanza. Y me hizo mucho mejor persona. Así que ya nunca dejé de practicar. Estamos ahora en una pandemia. ¿Cómo te ha ayudado la práctica durante estos cierres? Dios mío, yo creo que Falun Dafa me ha ayudado muchísimo durante la pandemia. Me siento muy afortunada. Me ha dado mucha confianza en mi propia salud. No tengo ningún miedo de caer enferma, por lo menos no me enfermaría mucho, quizás un poco tapada la nariz. Pero simplemente no tengo miedo. Tengo un estado mental muy fuerte. Otra cosa es que la práctica de la meditación es muy introspectiva. Es algo que te ayuda a tener una perspectiva más amplia de tu vida y de todo el mundo. Te permite dar un paso atrás y mirar lo que sucede desde otra perspectiva. Me da mucha confianza para estar en calma y en paz, incluso en tiempos difíciles. A pesar de todas estas historias positivas, es muy difícil para los practicantes de Falun Gong practicar esto en China, donde comenzó esta práctica, porque ya hace unos 20 años, más de 20 años, son perseguidos por el régimen chino. Ellos han sido encarcelados injustamente, torturados y asesinados simplemente por querer practicar algo que se enfoca en la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Así que los políticos de diferentes estados, demócratas y republicanos, han enviado sus saludos a los practicantes de Falun Gong en este día. También han condenado lo que el régimen chino está haciendo. Y al mismo tiempo elogian los principios de la práctica, cuyo aprendizaje es gratuito, y cómo ha ayudado a las personas y a la comunidad. Miguel Moreno, NTD Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, publicó el miércoles el informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2020 del Departamento de Estado. También anunció la prohibición de visado para un funcionario chino y su familia por su implicación en la persecución de los practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong. El Departamento de Estado informa anualmente sobre la libertad religiosa en el mundo. El secretario Antony Blinken se refirió a varios países clave, entre ellos China. China criminaliza ampliamente la expresión religiosa y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los uigures musulmanes y miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La sección china del informe tiene 136 páginas. En él se detalla la persecución de China contra una serie de religiones, incluida la práctica espiritual Falun Gong. Blinken anunció nuevas sanciones a un funcionario chino que anteriormente dirigía la oficina 610 de Chengdu. Esa es la agencia del régimen comunista dedicada exclusivamente a perseguir a los practicantes de Falun Gong. Hoy anuncio la designación de Yu Wei, exdirector de la oficina del llamado Grupo Central de Prevención y Tratamiento de las Religiones Heréticas de Chengdu, por su participación en graves violaciones de los derechos humanos, a saber, la detención arbitraria de los practicantes de Falun Gong. Yu Wei y su familia ya no pueden entrar en Estados Unidos. El ex embajador en funciones para la libertad religiosa internacional, Sam Brownback, dijo que esto envía una fuerte señal a China. Envía una señal de que no dejaremos que se salgan con la suya en esta guerra contra la fe. Creo que esto envía una fuerte señal a los funcionarios del PSC en China de que la persecución a Falun Gong no solo es ilegal, sino que se dará a conocer internacionalmente y la comunidad internacional está observando. El Departamento de Estado cita datos de Minhui, un sitio web con sede en Estados Unidos dedicado a informar sobre esta persecución. El informe del gobierno dice que la policía china arrestó a más de 6.600 practicantes de Falun Gong y acosó a más de 8.500 practicantes en 2020 por negarse a renunciar a su fe, en comparación con el año 2019 en el que hubo más de 6.100 detenidos y 3.500 acosados. También murieron 83 personas debido a la persecución. El informe cita algunos informes de ONG sobre la sustracción de órganos en China, incluyendo la sentencia del Tribunal de China tras una investigación independiente. El tribunal documentó las pruebas de lo que concluyeron es un programa estatal de décadas de sustracción forzada de órganos de prisioneros de conciencia, principalmente practicantes de Falun Gong. Ahora tenemos hallazgos creíbles por parte de otras entidades de que la sustracción de órganos está ocurriendo a los miembros de Falun Gong. Grupos externos lo revisaron y dijeron, sí, esto está ocurriendo. Estados Unidos designó a China como país de especial preocupación desde 1999 en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional por haber cometido o tolerado violaciones especialmente graves de la libertad religiosa. Más de 100 líderes militares retirados advierten sobre la amenaza del marxismo y el socialismo. Según ellos, la lucha actual para preservar la República Constitucional de Estados Unidos es la más importante desde 1776. Tenemos más información. Al menos 124 generales, almirantes y oficiales militares retirados de 5 ramas del ejército están advirtiendo de un peligro inminente para Estados Unidos. Este martes firmaron una carta abierta. La carta comienza con: "Nuestra nación está en grave peligro. Nos encontramos en una lucha por nuestra supervivencia como república constitucional como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776. El conflicto es entre los partidarios del socialismo y el marxismo contra los partidarios de la libertad constitucional. El grupo de líderes militares se autodomina Flag Officers for America. Enumeraron una serie de cuestiones como amenazas a las libertades constitucionales, incluyendo la falta de integridad de las elecciones, la extralimitación del gobierno a través de la acción ejecutiva, medidas draconianas de confinamiento, así como la censura de la libertad de expresión". Los líderes militares retirados también alertaron sobre la cooperación con el Partido Comunista Chino, diciendo que es la mayor amenaza externa para Estados Unidos. El grupo dijo que la cooperación envalentona al régimen para que continúe avanzando hacia la dominación del mundo militarmente, económicamente, políticamente y tecnológicamente. Señalaron otras cuestiones de seguridad nacional como las fronteras abiertas, el acuerdo nuclear con Irán, la independencia energética y la politización del ejército. La carta abierta dice que bajo la actual administración el país dio un giro a la izquierda hacia el socialismo y una forma marxista de gobierno tiránico. Los generales retirados dicen a los estadounidenses:
Debemos apoyar y responsabilizar a los políticos para que actúen para contrarrestar el socialismo, el marxismo y el progresismo y apoyar nuestra república constitucional. Ellos dijeron que los ciudadanos deben contrarrestar el giro de la izquierda hacia el socialismo, eligiendo representantes que salven la república constitucional. La supervivencia de toda la nación está en juego, dicen. Durante las elecciones de 2020, un grupo similar de más de 300 altos mandos militares firmó otra carta abierta. En ella decían que las elecciones de 2020 podrían ser las más importantes desde la fundación de Estados Unidos. Un nuevo informe afirma que un número récord de pequeñas empresas tiene dificultades para contratar trabajadores. Algunos propietarios culpan al aumento de las prestaciones por desempleo, pero el presidente Biden no está de acuerdo. Un número récord de pequeñas empresas no puede encontrar suficientes trabajadores. Un nuevo informe de la Federación de Empresas Independientes dice que el 44% no pudo cubrir puestos de trabajo en abril. Es el tercer mes consecutivo en el que aumentan las ofertas de empleo no cubiertas. Para un cierto número de personas se gana más dinero no trabajando, porque hay prestaciones complementarias que se dan debido a la pandemia y por la mayor tasa de desempleo. Un economista del Instituto de Política Económica afirma que algunos trabajadores no regresan porque tienen que cuidar de la familia o porque tienen problemas de salud. Algunos culpan al proyecto de ley de ayuda del presidente Biden. Continúa una mejora de $300 semanales en las prestaciones por desempleo. Recuerden que Obama daba $25 semanales. Así es, para que te hagas una idea de cuánto hemos subido el volumen de este tipo de ayudas. Incluso algunos demócratas del Senado se muestran escépticos sobre la prestación extra de $300 tras el decepcionante informe de empleo de la semana pasada. La Cámara de Comercio de Estados Unidos también recomienda ponerle fin, diciendo que alrededor de 1 de cada 4 beneficiarios gana más si no trabaja. Y cada vez son más los estados que optan por suprimirla, alegando que el dinero extra impide que los trabajadores regresen. Pero parece poco probable que Biden cambie. No vemos mucha evidencia de ello, que es un factor importante. No vemos eso. Mira, es fácil decir que la situación es por las generosas prestaciones de desempleo. Este es un factor importante en la escasez de mano de obra. Los estadounidenses quieren trabajar. El economista jefe de la administración Trump, Casey Mulligan, considera que más del 90% de los trabajadores siguen trabajando a pesar de las prestaciones. Pero en un país grande, basta con que el 3 o el 4% deje de trabajar para que se produzcan millones de vacantes. El Pentágono dijo que Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse durante su conflicto con Hamas. Trump y Pompeo criticaron a Biden por los ataques, diciendo que su debilidad llevó a Hamas a atacar al país. El secretario de Defensa Lloyd Austin subrayó el miércoles el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse del grupo terrorista Hamas. Un portavoz dijo que Austin habló el miércoles con el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz. Austin condenó energéticamente los ataques con cohetes de Hamas y de los terroristas de la Yihad Islámica contra ciudadanos israelíes y pidió a todas las partes que tomaran medidas para restablecer la calma. El comandante de la brigada de la ciudad de Gaza fue uno de los miembros del grupo militante islámico muertos en los ataques aéreos de represalia de Israel. Biden se enfrentó a las críticas de la anterior administración. El expresidente Trump y el exvicepresidente Mike Pompeo dijeron que la debilidad y las señales de Biden condujeron a los ataques terroristas de Hamas. Trump dijo, bajo el mandato de Biden, el mundo se está volviendo más violento y más inestable porque la debilidad de Biden y la falta de apoyo a Israel está llevando a nuevos ataques contra nuestros aliados. Según los informes, el número de víctimas mortales ascendía a al menos 40 personas a primera hora del miércoles. 35 de ellas son palestinas y 5 israelíes. Las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib condenaron a Israel por su asalto a la mezquita de Al-Aqsa y sus ataques al pueblo palestino. Increíblemente, los demócratas también siguen apoyando a la enloquecida representante antiestadounidense Ilhan Omar y a otros que atacan salvajemente a Israel mientras están bajo el asalto terrorista. La Casa Blanca dijo que el apoyo de Biden a Israel nunca vacilará. Y estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo programa.